Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy no vamos a encontrarnos, como quedamos, estoy viendo ese tema que me pidieron. Pero bueno, es un día lluvioso, ideal para estar estudiando al maestro vienes. El viernes pasado nosotros vimos el concepto de norma jurídica y la metodología de explicación que tenía Kelsen. Como dijimos, Kelsen va a partir de la idea de que se puede separar el derecho de cualquier otra disciplina, sea social o física. Vimos que la norma jurídica es el epicentro de su teoría y él define el derecho como un conjunto de normas jurídicas. Ya explicamos cuál era el concepto de norma jurídica. El paso siguiente es explicar por qué hablamos del derecho como un conjunto de norma jurídica y qué es esta de la idea del sistema jurídico. Esta famosa pirámide que él va a, a manifestar que existe a la hora de aplicar el derecho. ¿A qué remite la idea de conjunto? Dentro de un conjunto tenemos iguales, es decir, todo el sistema jurídico está compuesto por normas jurídicas. Pero un conjunto podría ser como cuando estábamos en el jardín y agrupábamos manzanas, ¿sí? Entre sí. La idea de conjunto remite a iguales. Ahora bien, lo importante es que él a ese conjunto, en principio sin forma, le va a aplicar una serie de reglas que lo que van a hacer es sistematizarlo, es decir, que tengan mecanismos de aplicación de las normas jurídicas, mecanismos de creación y ver que existen interrelaciones en las normas jurídicas que integran el conjunto. De ahí que alude a la idea de sistema. La primera regla que se va a aplicar es la regla de la jerarquía. Es decir, van a existir normas de mayor jerarquía y normas de menor jerarquía. Las normas de mayor jerarquía son las que van a estar más cerca de la cúspide de la pirámide. Y como toda pirámide, en la cúspide habrá una sola que será la de mayor jerarquía para el resto del sistema. Las que están en la base de la pirámide, como contracara, serán aquellas que tengan menor, ¿sí?, jerarquía. La pregunta es, ¿qué hace que una norma jurídica tenga mayor o menor jerarquía? Bueno, es una de las preguntas que vamos a resolver el día viernes y que ustedes tienen que ir preparando para poder trabajar conmigo el día viernes. La segunda regla que él va a aplicar es la regla de la validez. Él va a decir, las normas jurídicas, acuérdense cuál es el elemento determinante para que una norma se considere jurídica. Las normas jurídicas entre sí tienen una relación de validez. De hecho, él va a decir que las normas jurídicas tienen una forma particular de existencia. Y él va a decir que las normas jurídicas serán válidas siempre y cuando cumplan dos condiciones, lo que llamamos nosotros validez estática y validez dinámica. La validez estática tiene que ver con la forma de creación de las normas. Él lo que va a sostener es que dentro del sistema jurídico habrá un órgano creado por el propio sistema jurídico conforme las normas de mayor jerarquía, cuya función va a ser la de creación de normas jurídicas. No cualquier órgano va a crear normas jurídicas, sino aquel que esté específicamente determinado por el sistema para su creación conforme el procedimiento que establezca. Nosotros, y él no me lo permitiría, tenemos el Poder Legislativo, compuesto por las dos cámaras, ¿sí?, con intervención del Ejecutivo a los efectos de promulgación de la ley. Bueno, él lo que va a decir es, el sistema jurídico, dentro de la teoría pura, lo que va a hacer es, digamos, seleccionar un órgano creado a tal fin y conforme un procedimiento. Una norma dictada por ese órgano y conforme ese procedimiento será considerada válida. Esta validez estática también se la llama validez como pertenencia al sistema. Solo pueden pertenecer a aquellas normas que son dictadas por ese órgano y no por otro. Y a su vez tenemos lo que llamamos validez dinámica, que lo que se basa es de las relaciones que existen entre las normas de mayor y menor jerarquía. Se entiende que las normas inferiores tienen una
relación de deducibilidad de las superiores. Es decir, se van enganchando las normas de las inferiores a las superiores, es decir, derivan de las superiores y son creadas, ¿sí?, teniendo en cuenta cuál tiene a nivel superior, para evitar la contradicción. Una norma inferior no puede contradecir una norma superior, sino que debe ser creada conforme la superior para mantener la coherencia del sistema. Si no, las normas se entrarían a chocar y alguna saldría disparada. La pregunta es, si las normas inferiores deducen de las normas superiores, y así sucesivamente, en la cúspide de la pirámide encontramos solo una norma jurídica, la norma jurídica de mayor jerarquía. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de validez o de dónde se deduce la norma jurídica primaria, la de mayor jerarquía? Y él lo que va a decir es que existe una fuente de validez extrasistemática que va a denominar norma fundamental, cuyo contenido es un principio nociológico con carácter presunto, porque no existe de manera expresa, que le va a otorgar validez a la primera norma jurídica y por ende validez a todo el resto de las normas jurídicas que se deduzcan de esa primera norma jurídica, es decir, a todo el sistema jurídico. Esa norma fundamental, que así él la va a denominar, cuyo contenido es un principio nociológico, es decir, un principio derivado del conocimiento, tiene como contenido un presupuesto lógico, que también vamos a ver el viernes cuando nos encontremos, ¿sí? Y tema que ustedes ya tienen que empezar a orientar la lectura. Por otro lado, es extrasistemática porque si estuviese dentro del sistema tendría que tener sanción y por ende sería norma jurídica. Y al ser norma jurídica, de alguna manera nos tenemos que preguntar de dónde deduce la primera norma jurídica que está por encima de la primera norma jurídica y existe al infinito. Y acá Kelsen tenía un gran problema. Tenía que justificar de dónde venía la validez de la primera norma jurídica sin caer en lo que llamamos el abismo del iusnaturalismo, sin caer en que, bueno, viene de Dios, de los dioses, de la ética, de la moral, y él termina dándole la solución por la lógica. Con lo cual, es extrasistemática, no es jurídica porque no tiene sanción, su contenido es nociológico y se la considera presunta. Con lo cual, podemos decir que la norma fundamental es la fuente de validez de la primera norma jurídica y, repito, de todo el sistema jurídico. Esto en cuanto a la regla de la validez. Después tenemos la regla de la eficacia. La forma en la cual se constata la eficacia de una norma es su aplicación. Es decir, una norma será eficaz si, frente a un sujeto o a un individuo que comete la conducta prohibida, se le aplica la sanción. En principio, uno podría decir que todas las normas jurídicas son ineficaces a partir de que cuando se comete la conducta prohibida se aplica la sanción. Ahora, cuando hablamos de la norma jurídica que entra en un letargo, es decir, frente a una conducta prohibida, la sanción no se aplica. Hay una vieja regulación del municipio de General Porredón, que es el de Mar del Plata, que establece, que creo que sigue vigente, tendría que chequearlo porque hace mucho que no lo verifico, que establece que estaba prohibido el ingreso a la zona balearia con el torso desnudo. Muchos de ustedes, yo, hemos ido a la costa, hemos ido a Mar del Plata y en plena Bristol, plena Varese, hemos entrado con los hombros al descubierto. Obviamente esta norma es de fines de 1800, por ende se adecua a un contexto histórico determinado. La pregunta es si esa norma se puede aplicar o el hecho de que haya entrado en desuso hace que se haya vuelto inválida y por ende no se pueda aplicar. Lo cierto es que Kelsen va a sostener que la validez de las normas, que la validez de las normas solo se quita a partir de una derogación expresa por una superior. Ahora, ¿la eficacia tiene algún tipo de incidencia sobre la validez? No. Él va a decir, las normas jurídicas son eficaces cuando se aplican. Si no se aplican, ¿sí?, entran en una suerte de sueño o de letargo
que no impide que en un futuro se reactiven y un juez las llegue a aplicar. Con el caso de la norma que prohibía el ingreso a la playa, tenía una sanción. Ahora, nadie podría cuestionar, si lo partimos desde Kelsen, que mañana un juez de la provincia de Buenos Aires decida el 15 de enero caminar por la Varese y andar haciendo infracciones y cobrar la multa que establecían o la pena de arresto que establecía esta norma muy vieja. Ahora, lo importante es entender que la eficacia para Kelsen no es condición para la validez. Ahora, cuando hablamos de la eficacia de la norma, no es lo mismo que hablar de la eficacia del sistema. La eficacia del sistema está dado por la posibilidad que al menos una norma jurídica se aplique. ¿Por qué? Porque si una norma jurídica se aplica, es porque el sistema revisó toda la cadena de validez que existe en la que se aplica y la de mayor jerarquía. Esto es así porque lo que él sostiene es que la eficacia se requiere para que un sistema sea eficaz a partir de un mínimo. Es decir, con un mínimo de eficacia el sistema jurídico es eficaz. Si tenemos 100 normas jurídicas en el sistema jurídico y solo se aplican una, sería tan eficaz en cuanto a la eficacia como si se aplicaran las 100. Ahora, claramente, con una se vuelve mucho menos eficaz, pero nunca ineficaz, porque él dice que los sistemas ineficaces no existen. Es como el gobierno en el exilio. O sea, uno no puede gobernar desde el exilio. Por último, aparece la regla de la legitimidad, que es una regla muy difícil para Kelsen porque a él le cuesta mucho hablar de un concepto que tiene un contenido político. Por eso, lo que tenemos que trabajar, y esto lo vamos a ver el viernes con mayor detenimiento, es si existe algún concepto de legitimidad aplicable a la posición de Kelsen. De alguna manera, entender la legitimidad es, en términos de Kelsen, una suerte de consenso en que el sistema jurídico se nos aplique, como individuos de ese sistema. Ahora, hay que ver si él soluciona que un sistema es legítimo con que solo sea eficaz, o si en realidad requiere algún tipo de consenso mínimo para que un sistema resulte legítimo. Un tema que está íntimamente vinculado con la eficacia de la norma es el tema de la corriente de la desuetudo. Yo hace un ratito dije que para Kelsen la eficacia nada tiene que ver con la validez. Sin embargo, la corriente de la desuetudo, que está en el capítulo 8.5, sostiene que una norma jurídica, cuando se vuelve ineficaz en el tiempo, automáticamente se deroga y por ende pierde la validez como pertenencia y sale del sistema. Él no comparte lo que sostiene la corriente de la desuetudo, pero sin embargo no es menor porque existen sistemas normativos, modelos normativos donde la validez de una norma está dada por pertenencia, deducibilidad y eficacia. Por último, otro concepto esencial a la hora de hablar de sistema jurídico es el principio de clausura. Uno podría preguntarle a Kelsen ¿qué pasaría, maestro Vienés, si tengo una persona que cometió una conducta, yo la quiero sancionar, pero no me aparece esa conducta como prohibida? Es decir, no resulta antecedente de ninguna norma jurídica que no resulta antecedente de ninguna norma jurídica del sistema, por lo cual no es una conducta sancionada. En este caso, estaríamos hablando de una laguna del derecho, como vimos cuando vimos el iusnaturalismo encubierto, donde el juez no tiene norma, o en el caso del encubierto también puede tener norma, pero en este caso es una laguna total, no hay norma. O sea, no está prevista, no es una conducta sancionada, sin embargo, el juez quiere aplicar una sanción. Bueno, lo cierto es que para Kelsen no existen lagunas del derecho, solo serán prohibidas aquellas conductas que el propio sistema, en sus normas jurídicas, establezcan, ¿sí?, como prohibidas, es decir, como sancionadas. Solo serán prohibidas aquellas conductas que estén como antecedente en una norma jurídica.
Por eso el principio de clausura reza: todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Toda conducta que no esté expresamente prohibida está permitida. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas conductas que están prohibidas? Porque uno podría decir, bueno, si está todo aquello que esté expresamente prohibido será solo lo prohibido y por ende todo lo demás es lo permitido. Uno dice, bueno, en realidad hay una sensación de libertad. Esto es tanto así o es falsa la sensación, porque si yo digo que está prohibido respirar y que está sancionado como tal, estamos hablando de que el ámbito de permisión es mínimo. Con lo cual él va a hablar de conductas prohibidas, aquellas que son las receptadas en el antecedente de la norma, y aquellas permitidas, que son la contraconducta del antecedente de la norma. Y aquellas conductas que son libres, que son aquellas que no tienen ningún tipo de relación con el sistema jurídico, como es, por ejemplo, lavarse los dientes en su casa. Para nosotros. Eso no quita que haya un sistema jurídico que mañana, espero que no, por una cuestión de salud pública, aunque ahora usamos los tapabocas, pero no importa, aparezca un sistema jurídico que prevea como conducta prohibida lavarse los dientes y se aplica una sanción. Es decir, tengamos una norma jurídica prohibitiva de lavarse los dientes, lo cual sería bastante de mal gusto. Bueno, hasta aquí este video disparador de la clase del encuentro que vamos a tener el día viernes, donde vamos a ver esta cuestión vinculada al sistema jurídico. Les pido que lean, es importante. Kelsen es muy difícil y, como les dije, es el corazón de la primera parte de la materia, previa al parcial integrador de la primera parte. Y les pido que utilicen estos minutitos que tienen de clase grabada para organizar la lectura, ¿sí? Les mando un saludo grande, quédense en casa, el día está muy feo, cuídense y nos vemos, escuchamos el día viernes. Chao.